Bienvenidos. Qué bendición estar aquí una vez más para compartir juntos un tema tan profundo y fascinante como lo es la profecía en la Biblia. Hoy, quiero invitarte a que explores conmigo lo que significa la profecía desde la perspectiva bíblica, cómo ha impactado al pueblo de Dios a lo largo de la historia. Y cómo sigue resonando en nuestras vidas hoy. Así que toma un momento, abre tu corazón y tu mente, y acompáñame en este viaje de reflexión. Cuando hablamos de profecía, nos encontramos con uno de los temas más ricos y misteriosos de las Escrituras. La profecía es, en esencia, la voz de Dios que trasciende el tiempo. Es su palabra comunicada a través de los profetas, hombres y mujeres escogidos, quienes fueron llamados para revelar los planes, advertencias y promesas divinas. Pero más allá de ser simplemente anuncios del futuro, la profecía bíblica tiene un propósito mucho más profundo: revelar el corazón de Dios y su voluntad para la humanidad. Quiero comenzar esta reflexión mencionando una de las profecías más importantes de toda la Biblia, una que es central para nuestra fe cristiana: la profecía del Mesías. En Isaías 9:6-7, leemos una de las profecías más bellas y poderosas sobre la venida de Jesucristo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esta profecía fue dada cientos de años antes del nacimiento de Jesús. Pero fue un anuncio claro y preciso de la salvación que vendría al mundo a través de él. Nos recuerda que Dios siempre tiene un plan. Y que su palabra no vuelve vacía. La profecía bíblica es una ventana al futuro, pero también una guía para el presente. Dios no solo nos habla de lo que está por venir, sino que utiliza la profecía para llamar a su pueblo a la obediencia, para advertir de las consecuencias del pecado, y para asegurarnos de su amor y redención. En muchos casos, las profecías fueron dadas en momentos críticos de la historia del pueblo de Israel, cuando parecía que todo estaba perdido. Dios, a través de sus profetas, traía un mensaje de esperanza y renovación. Uno de los profetas más conocidos es Jeremías. En medio de la destrucción inminente de Jerusalén, Dios levantó a Jeremías para advertir al pueblo sobre las consecuencias de su desobediencia. Jeremías fue llamado el profeta llorón, porque su corazón estaba profundamente afligido por la dureza de corazón de la gente. En Jeremías 29:11 encontramos un versículo conocido llamado por muchos: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Este versículo es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, cuando el juicio parecía inevitable, Dios tenía un plan de restauración. Los profetas eran personas comunes, como tú y como yo, pero escogidas por Dios para una misión extraordinaria. Ellos no tenían un poder especial en sí mismos, su autoridad venía directamente de Dios. En Amós 3:7 se nos dice: porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esto nos muestra la cercanía y confianza que Dios deposita en aquellos a quienes llama a hablar en su nombre. Los profetas eran los portavoces de Dios, no hablaban por sí mismos, sino que eran instrumentos a través de los cuales Dios transmitía su voluntad. Ser profeta no era una tarea fácil. Muchos profetas enfrentaron rechazo, persecución e incluso muerte, porque sus mensajes no siempre eran bien recibidos. Esto nos recuerda que la profecía no siempre es una palabra agradable o cómoda. A menudo, es una confrontación con la verdad, una llamada al arrepentimiento y a cambiar el curso de nuestras vidas. El profeta Elías, por ejemplo, fue perseguido por el rey Acab y la reina Jezabel por denunciar la idolatría de Israel. En 1 Reyes 19 leemos cómo Elías, después de haber vencido a los falsos profetas de Baal, huye por su vida y llega a un punto de desesperación total. Sin embargo, Dios no lo abandonó. En su momento más bajo, Dios le habló en un susurro suave, mostrándole que, aunque la tarea de un profeta era difícil, su presencia estaba siempre con él. Y aquí quiero hacer una pausa para reflexionar cuántas veces en nuestras vidas Dios nos ha hablado, quizás a través de circunstancias, personas o incluso un susurro en el corazón, y hemos sentido el llamado a cambiar, a acercarnos más a Él. A veces, el mensaje profético no es algo grandioso o estruendoso, sino una suave convicción que Dios planta en nuestro espíritu. Puede ser un recordatorio de que necesitamos dejar algo que nos aleja de Él, o puede ser una palabra de aliento en medio de una prueba. En ambos casos, Dios está revelando su corazón a nosotros, tal como lo hizo con los profetas de la antigüedad.
Otro aspecto fundamental de la profecía es que siempre apunta a la soberanía y fidelidad de Dios. A lo largo de la Biblia, las profecías nos muestran que, aunque los tiempos y las circunstancias cambien, Dios sigue siendo fiel a sus promesas. En el libro de Daniel, por ejemplo, encontramos profecías sobre los reinos del mundo, sobre el levantamiento y caída de imperios y sobre el reino eterno de Dios. En Daniel 2:44, leemos, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Esta profecía nos muestra que, aunque los reinos terrenales pasen, el reino de Dios es eterno, y nada ni nadie podrá destruirlo. Este mensaje es tan relevante hoy como lo fue en los días de Daniel. Vivimos en un mundo cambiante, donde las estructuras políticas, sociales y culturales están en constante movimiento. Pero la profecía bíblica nos recuerda que Dios está en control. A pesar de las incertidumbres del mundo, podemos tener la confianza de que Dios está cumpliendo su plan perfecto, y que su reino prevalecerá por siempre. Esto nos da una esperanza inquebrantable, porque sabemos que nuestra fe no está fundada en las circunstancias pasajeras de este mundo, sino en la roca sólida de la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, la profecía toma una dimensión aún más profunda con la llegada de Jesucristo. Jesús no solo cumplió muchas de las profecías del Antiguo Testamento, sino que también trajo una nueva revelación profética. En Mateo 24, Jesús habló a sus discípulos sobre los últimos tiempos, advirtiéndoles de señales que vendrían antes de su regreso. En Mateo 24:36, Jesús dice, «Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre». Esta profecía nos recuerda que, aunque no sabemos exactamente cuándo será el regreso de Cristo, estamos llamados a vivir con una actitud de expectativa y preparación. El libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, es uno de los libros más proféticos de la Biblia. A través de visiones y revelaciones, Juan describe el desenlace final de la historia humana, el juicio de Dios sobre el mal y la gloriosa victoria de Cristo. En Apocalipsis 21:1-4, leemos sobre la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más llanto, ni muerte, ni dolor. Esta es la culminación de todas las profecías bíblicas, la restauración completa de la creación y la plena manifestación del reino de Dios. Pero mientras esperamos el cumplimiento final de estas profecías, ¿qué hacemos? La profecía no solo tiene que ver con el futuro, tiene un impacto directo en cómo vivimos hoy. Estamos llamados a ser un pueblo profético, un pueblo que no solo espera las promesas de Dios, sino que también las vive en el presente. En Hechos 2:17, Pedro, citando al profeta Joel, dice, «Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños». Esta profecía nos recuerda que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros, y que Dios sigue hablando y revelando su voluntad a través de su pueblo. Hoy en día, cada uno de nosotros puede escuchar la voz de Dios a través de su palabra, de la oración y de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No todos somos llamados a ser profetas en el sentido tradicional, pero todos somos llamados a ser portadores de la verdad de Dios, a proclamar su amor, su justicia y su salvación al mundo que nos rodea. La profecía no es algo lejano o reservado para unos pocos. Es el eco de la voz de Dios en el tiempo, que sigue resonando hoy para guiarnos, corregirnos y darnos esperanza. Nos llama a vivir en la luz de su verdad, a confiar en su fidelidad, y a esperar con gozo el cumplimiento de sus promesas. Que Dios nos dé oídos para escuchar su voz y corazones dispuestos a obedecer su palabra profética. Amén.